Amigas y amigos de Fuerte y Claro, bienvenidos una vez más a su espacio aquí en la República. Como cada tarde, los acompaño desde esta esquina, Manuela Camacho, para hacer el seguimiento a lo que todos estamos pendientes esta semana. No nos deja comer, no nos deja dormir, no nos deja descansar. Estamos actualizando constantemente el conteo en tiempo real de la OMPE, pues todos queremos saber qué nos depara la segunda vuelta. Ojo que los márgenes son cada vez más estrechos entre Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez, ya lo veníamos hablando. Tenemos ahí el conteo, me parece que ese es el más actualizado, ¿verdad? Sí, creo que ese es hasta las 2:30. Y veíamos que desde el día de ayer ya podíamos señalar el alza de Roberto Sánchez, pero la diferencia que tiene con Rafael López Aliaga no es masiva. No estamos hablando de un bolsón de votos que ya lo puedan garantizar como el candidato que irá definitivamente a la segunda vuelta. Las cosas sí podrían revertirse, la situación sí podría revertirse y podría pasarlo el candidato Rafael López Aliaga. Ahora, lo que nos hemos preguntado desde este y muchos otros espacios es qué pasará si es que eso llega a suceder y el candidato lleva una semana entera alegando fraude, fraude, fraude. ¿Se retractará? Dirá, fraude es cuando no ganó, pero ya no hay fraude porque sí pasé a la segunda vuelta. Si es que eso llegara a suceder, ¿qué acciones tomaría el candidato? Porque ya ha manchado lo suficiente el proceso y la credibilidad de este proceso, porque aparentemente no jugaba a su favor. Ahora que la cancha empieza a ponerse un poco más pareja, ¿podrá sostener esta postura? Aquí hay parte de un titular de la República que dice hoy: hay 4.645 actas electorales observadas. Esto se va a terminar definiendo en el jurado electoral especial. ¿Qué es lo que hace este jurado? Pues revisa todas las actas que han sido observadas. Ojo, que aquí no estamos hablando de 4.000 votos, estamos hablando de 4.645 actas, con un aproximado de 200 votos cada una más o menos. Y aún hay conteos pendientes. No se ha culminado al 100% el conteo de las actas de Lima. Las de regiones tampoco en su totalidad, pero sí ya están alcanzando un porcentaje más cercano al 100% y siguen llegando los del extranjero. Entonces, todavía hay mucho que analizar y es posible que al cierre de esta semana quizás ni siquiera sepamos entonces quién es el candidato que va a pasar sí o sí a la segunda vuelta. En paralelo, estamos viviendo un fenómeno que era esperable y que es que el ascenso de Roberto Sánchez ha venido acompañado de muchísimo clasismo, racismo y discriminación. Una situación que nos remonta a lo que pasó en el 2021, en el que un grupo de ciudadanos pretendía imponer su voluntad o su derecho a pertenecer a una democracia por encima del de otros. No solamente lo ha dicho el candidato Rafael López Aliaga cuando cuestionó la capacidad de las personas que conforman el voto rural a llenar un acta. Él decía, a mí me parece sospechoso que las personas que votan en regiones hayan votado en su totalidad o hayan asistido a votar cuando llenar un acta es dificilísimo y no tienen la formación suficiente para hacerlo. Bueno, quizás para el señor Rafael López Aliaga resulta muy complejo escuchar una explicación, interiorizarla, entenderla y replicarla. Pero claro que personas adultas, no como usted las ha infantilizado y tratado de minimizar en su discurso, pueden escuchar cómo se llena un acta muy compleja que, por cierto, no nos olvidemos, usted es parte de ese grupo que pretendió hacer la cédula de votación compleja y luego llenarla. No es algo tan imposible de creer si es que se tiene en cuenta que las personas tienen inteligencia, tienen autonomía y tienen capacidad. Pero un grupo de la población nuevamente empieza a apelar a adjetivos calificativos que pretenden anular la autonomía de las personas que no votaron como ellos quieren. Luego, además de que se la pasaron todo el tiempo desde las protestas, raceándolos, choleándolos, insultándolos,
terruqueándolos. Ahora que votan distinto, ahora que el voto de estas personas no representa lo que cierto grupo cree o quiere, entonces el debate no se arma desde la interacción, desde la discusión de ideas, desde los argumentos sólidos, sino desde el prejuicio, del decir, tú no estás en la capacidad de decidir, tú no deberías tener el derecho de decidir porque no sabes. O se les descalifica o se les infantiliza, reitero. O es un voto mandado, modificado, están siendo influenciados, o es un voto 100% desinformado. No existe en el centro para estas personas capacidad de creer que tienen autonomía. Antes de presentar a mi invitado, vamos a ver juntos para debatir un video que de hecho ya ha despertado felizmente una reacción del Ministerio de Cultura en el que un streamer discrimina e incurre en un delito de racismo y discriminación en contra de votantes de regiones. Se trata del streamer conocido como Cristo Rata. Vamos a escucharlo. Qué rabia estos huevones, son andinos burros, ¿oye? Si no fuera por Machu Picchu, huevón, hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba, huevón, un cohete por... Desde ahora yo no voy a consumir mote, ¿ya? Ya les voy hablando. Ni cuy. Ya le voy diciendo yo ya. ¿Qué chucha? Ya no hay televisión, no hay celular. ¿Qué pasa, puneños? No les llegue el oxígeno al puto cerebro. Ay, su madre, que yo no aguanto, yo no comprendo qué les pasa a estos serranos. Le dije serrano, weón. Y son serranos, pe, weón. ¿Es verdad? ¡Serrano de mierda! Ay, tu mari. ¡Come mote de mierda! ¿Qué chucha tú piensas que cuando JP gane te va a regalar tu casa? Te la va a techar, te la va a encementar, le va a poner ladrillo, no le va a poner ni pincho, ¡Burro de mierda! Creo que hemos escuchado suficiente de la manera burda en la que una persona que tiene influencia pública pretende degradar la identidad de personas, apelando a insultos racistas, clasistas y discriminadores. Tengo ya conectado a Alberto Adriancén, sociólogo, con quien me gustaría ahondar un poco en por qué nuevamente este fenómeno se repite. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto escucharte. ¿Me Bien, escuchas bien? sí, te escucho bien. Muchas gracias por acompañarnos. No, Hablando por pues favor. con preocupación de un país que no solamente está dividido, sino jerarquizado, ¿no? Donde hay élites o grupos sociales que piensan que tienen mayor capacidad de ejercer democracia que otros y que no cuestionan la decisión desde el argumento, sino desde lo que hemos visto, esta porquería, este horror infame de insulto y degradación. Bueno, yo creo que esto ya es normal, ¿no? O sea, y creo yo conforme eh, eh, Sánchez se aproxime más o suba más, como quieras tú, los insultos van a ser mayores, ¿no? Porque finalmente lo que demuestra este señor y otras cosas más es que no han entendido lo que está pasando en el país y que justamente que ese sector social que ellos desprecian, ¿no? Les parece ignorantes, qué sé yo, son los que quieren votar por un cambio distinto, más allá que si estés o no de acuerdo con el cambio de ellos. Y me parece que siguen en la misma lógica, ¿no? O sea, por lo tanto, yo no espero ningún comportamiento positivo de estos grupos de derecha, acostumbrados a cholear, a insultar, nuevamente el racismo, ¿no? Me parece que estamos repitiendo el 21, pero con más carga de enfrentamiento, ¿no? Porque a diferencia del 21, que fue una sorpresa, qué sé yo, ahora están peleando voto a voto y es prácticamente difícil, por no decir imposible, decir quién va a ganar por las diferencias tan mínimas y las cosas que están en juego, desde las actas que faltan contar hasta las actas que faltan resolver, que han sido pues acotadas, ¿no? Claro, de las Entonces, impugnadas.
así es, de las impugnadas. Entonces yo sí veo un clima, este es el comienzo del clima, ¿no? Después van a venir los comunistas, los rojos, los cholos, en fin, ¿no? Y eso va a seguir hasta que la élite no se dé cuenta que por ese camino va a perder, ¿no? O va a generar una situación de polarización en el país y de bronca, ¿no? Entonces, Sí, esa es mi opinión. Alberto, a veces, claro, uno digamos que lo esperaría un poco más de ciertas élites acostumbradas a cholear, raciar, pero no sé si la palabra es sorprende, pero llama la atención un poco para el análisis que cada vez es una opinión un poco más generalizada, incluso de personas que tienen raíces andinas, indígenas, como la mayoría de los peruanos, y que en cierta forma rechazan su propia identidad, su ascendencia, sus ancestros, de dónde venimos, ¿no? Es una opinión que no es exclusiva de personas con cierto nivel socioeconómico, sino generalizada. No, sí, pero yo creo que eh, Te eh, pregunto el- por qué, porque me genera como dudas, es como una negación de la propia identidad a veces. bueno, sí, pero yo creo que se ha avanzado mucho más en el país respecto a una cierta identidad andina, digamos, ¿no es cierto? O sea, como decirle chola, ¿no es Ujú, cierto? O sea, y creo yo que en ese sentido ya no es como hace 30 años que escondían el apellido, cambiaban de nombre, etcétera, etcétera. Inclusive le ponían pues a los hijos nombres en inglés. Yo creo que eso está siendo modificado sistemáticamente, inclusive si tú ves la televisión, quiénes salen, etcétera. Entonces, pero sin embargo, en estas situaciones donde se juega cosas mucho más profundas, ujú. como es quién nos va a gobernar, ya comienza no solamente pues a acusar de indios y qué sé yo, sino comienzan a meter miedo, ¿no? Mm. O sea, que va a subir la gasolina, que va a subir el dólar, que van a perder el trabajo, y en realidad me parece que es un error, o sea, ellos son los que comenzaban en la práctica a polarizar el país, ¿no? Y Claro, creo que esta polarización es distinta a la polarización del 21, va a ser mucho más fuerte. sí, sí, no sabemos exactamente, como decíamos al inicio del programa, qué va a suceder, pero en cualquiera de las dos alternativas va a haber clasismo, va a haber racismo, va Mm. a haber discriminación y va a haber polarización, ¿no? Es también importante señalar que esto no solamente proviene del común denominador, sino que además es avalado y hasta diría yo envalentonado por el ascenso de figuras políticas que utilizan la normalización del discurso discriminador. Rafael López Aliaga se la ha pasado, por decir un ejemplo, diciéndole a estas personas, gente de mierda, textualmente, gente basura, luego diciendo que son personas que les sorprende que hayan llenado un acta porque no saben votar, discriminándolas, raceándolas, choleándolas, terruqueándolas, y ahora pretenden verse sorprendidos con un resultado que no es favorecedor para una persona que dice todo esto. Ah, no, claro, pero eso sigue pues en el Perú. ¿Por qué crees que hay esta polarización en el país? Porque hay gente como Porky, ¿no? Que insulta, que cholea, que cree que la gente andina no sabe casi ni leer, etcétera, etcétera. Pero Porky, que es una exageración de esas cosas, ¿no? Mm, Porque también hay crecientemente represiones de la gente, ¿no? Basta ver, por ejemplo, las películas peruanas y el éxito que han tenido en el país, ¿no? Para que te des cuenta que algo está cambiando en el país, ¿no? mm, Pero políticos como Porky, que representa pues, lo más reaccionario, lo más cavernario. No es casual que esté metido con el Opus Dei, con estos grupos religiosos ultracatólicos, ¿no? Homofóbicos, antifeminismo. No es mm, casual. O sea, claro. me parece que está frente a un candidato ultraconservador, ultraconservador, ¿no? Ultraconservador, sí, claro. Y me extraña que los otros candidatos que estén en el tercero, cuarto, quinto puesto, o los que han salido elegidos
virtualmente para el Congreso, no condenen este tipo de comportamiento de Borges, Sí, porque hay que condenar el comportamiento, porque eso es un atentado inclusive a las propias elecciones. claro, Descalificar al otro me parece absolutamente un ataque a tu decisión de votar, a tu libertad de votar, o sea, me parece, ¿no? sí, no solo los candidatos, sino las autoridades electorales, ¿no? Que parece que están sordos, ciegos, mudas con respecto a la Así es. cantidad de veces que se está infringiendo el reglamento, sobre todo de parte de una persona que se para en una plaza a decir que va a abusar sexualmente de una autoridad electoral. Y aquí no pasó nada, a nadie se le movió una pestaña y lo permitimos y seguimos permitiendo este tipo de barbaridades y estamos normalizándolo cada día más. Así es. Pero tú te das cuenta que este pseudo presidente que tenemos ahora, ¿no es cierto? Balcázar, Impuesto por Balcázar, por la mafia parlamentaria, como le llaman, ha sido votado por 30 personas y ni siquiera ha hablado, no, más allá digamos, ni siquiera ha emitido un mensaje pidiendo la tranquilidad a la gente, sabiendo lo que se venía, ¿no? ujú, Y en ujú. la práctica permitiendo estos desbordes de gente seguidora de Pork y otros más, o sea, y yo creo que va a ser, esto va a ir increciendo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. falta que digan, pues que nos van a quitar la comodidad la vez pasada, pero las propiedades, va a vender a China, etcétera, etcétera, o sea, y eso nos atasca nuevamente. Fíjate, estamos repitiendo, inclusive de forma mayor, ¿no? Ujú, La coyuntura del año 21. claro. Alberto, te quería preguntar, el margen de diferencia actual entre Sánchez y López Aliaga no es tan amplio y gran parte de lo que se va a definir en mesa tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio, las actas impugnadas que van a ir al jurado electoral especial. Muchas de esas actas son de regiones donde tenía votos Roberto Sánchez. Se ha hablado todo este tiempo de una alegación de fraude desde grupos principalmente de derecha, incluso teniendo a Fuerza Popular que le soltó la mano en la narrativa fraude, pero ¿crees que pueda suceder algo si en estas impugnaciones finalmente las personas sienten que no se respeta su voto, que se cuestiona nuevamente en un fenómeno similar al del 2021, su voto por su candidato elegido? Me refiero a Yo Sánchez. creo, yo creo que sí hay un sector que, como se dice entre comillas, se puede enojar, amargar, ¿no? Y rechazar. Fíjate, en Cajamarca están pidiendo elecciones, ¿cómo se llama? No a la Cámara de Diputados, al Senado, porque el voto en blanco eh, pasó al parecer los 2 tercios y porque Sánchez, la candidatura de Sánchez, junto para el Perú, no presentó candidatos. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, y al dejaron no presentar perder unos candidatos, escaños importantes. claro, pero han votado, o sea, han votado en blanco, no han votado, ¿no? Con lo cual han generado un problema que muestra el grado de radicalidad de gente que, porque no ha habido su candidato, no vota. Tendrá que volver a votar. Es lo que voy, ¿no? Entonces, está con gente que además no es la primera vez que esto sucede. En su memoria está lo que sucedió el año 21, las consecuencias del Claro, 21, la muerte de Puno, la gente de Puno, a en eso fin, me las refiero. manifestaciones. Podrían despertarse protestas a nivel Sí, claro, nacional nuevamente. sí, claro, por supuesto que sí. Y, Bien, y, y, y me temor, estas clases medias que hoy día han dado una especie de, han querido votar por gente más tranquila, qué sé yo, ¿no? Sobre todo la de Lima, ¿cómo va a votar ahora con la polarización? Porque una cosa es votar no sé, por López Chao, por ¿cómo se llama? Eh, en fin, Nieto. Nieto y todo lo demás, ¿no es cierto? Hasta por Belmont, que ha sido, en mi opinión, un instrumento de alguien, ¿no? Que Sí, lo han claro. puesto ahí para bajar. Vino, ¿Por qué no puede ser? dividió y se fue. Claro, pero es que me parece absurdo que nadie le pida cuentas. Ni siquiera puede votar. Parece que era un torpedo, digamos.
listo para mandarlo para explotar, a ver a quién me bajo, ¿no es cierto? O sea, ahora, él le ha quitado votos sobre todo a Sánchez. Sí. Entonces, yo no digo que esto se esperaba nada por el estilo, pero me parece que puede haber un poco de manipulación, de estrategia de ese calibre, ¿no? Pero más allá de ese Bien, Alberto. problema, ellos tienen que respetar la democracia. Fíjate, ayer estoy escuchando en la televisión los resúmenes de los países, ¿no?, de fuera, y prácticamente se burlaban del Perú, ¿no? O sea, Claro, damos una imagen de un país a la deriva, o sea, fallado, ¿no? Entonces yo creo bananero. que peor que bananero, por lo menos, ¿no? Pero entonces, yo espero sinceramente que las cosas caminen por el buen camino, o sea, que el que gana, gana y el que pierde, pierde, ¿no? Pero me temo que no va a ser así, me temo, porque tanto uno como el otro van a estar amargos si creen que han perdido por fraude, ¿no? Bien, Que bien, es, bien, Alberto. Muchísimas gracias por este espacio. Ha sido Alberto Adriancén, sociólogo, a quien agradecemos entonces traer un poco de luz a una situación compleja. ¿Querías señalar y yo algo, les Alberto? pido calma a la gente, por favor. Estas elecciones son fundamentales. No podemos repetir las cosas. Como dice el VAS, toda repetición es una ofensa, ¿no es cierto? Y esto cada vez se merece más al 21 multiplicado por 2. Gracias por A su ti, llamada. Alberto, muchas gracias. Saludos a la República, en el cual trabajé muchos años, Bien, muchísimos años. hasta luego. Ok, Muchas gracias, saludos a Chichi. Alberto. Adiós. Pues ya lo hemos escuchado. Finalmente, en este momento, jueves 16 de abril a las 3:23 de la tarde, nadie sabe, a menos de que tenga pues una bola de cristal que vea hacia el futuro, qué va a suceder. Hablamos mucho de tendencias, de estadísticas, pero la diferencia es tan mínima que cualquier cosa puede cambiar el panorama que hemos venido sosteniendo hasta el momento. Lo importante es que sea cual sea la decisión, se respete democráticamente. Y volvemos a insistir en esto, la democracia no elige, no es selectiva en quienes forman parte y quienes no, quienes tienen autonomía para decidir y quienes no deberían participar en el proceso. Y es lamentable que el nivel del debate político sea tan bajo y paupérrimo y que no se dedique a intercambiar ideas, a hablar o a construir una nación, sino que insista en ver al otro como el ajeno, el inferior, y vuelva a caer en un recurso como la discriminación, el racismo, el clasismo, el choleo hacia el otro y el tratar de invalidar su capacidad de decidir, que es tan legítima como la suya. Bien, como ya lo veníamos anunciando, entonces hoy nos va a acompañar el que fue candidato y que, bueno, ya es virtualmente diputado, el más votado de Lima, Harvey Colchado, con quien vamos a conversar un poco de cómo ve este panorama electoral y cómo se prepara ya para ocupar un escaño dentro de este nuevo Congreso bicameral. Vamos a una pausa y ya regresamos. Que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay
Bien, y ahora sí ya estamos de regreso y como lo anuncié, ya me acompaña aquí en mesa quien fue el candidato a la Cámara de Diputados más votado en Lima, con un aproximado, porque ojo, todavía no termina el conteo, de ya 128.000 votos, el señor Harvey Colchado. Señor Colchado, ¿cómo está? Bienvenido a Fuerte y Claro. Gracias, sí, efectivamente, yo también estoy, me sorprendió, ¿no?, la aceptación de la población, pero es que la ciudadanía requiere seguridad, está ansiada de seguridad y ha visto en mí, en el discurso, en la propuesta, que sí somos actividades concretas para combatir la extorsión, sobre todo, que es lo que está golpeando a Lima y al Perú. Quizás cree usted que pesó un poco su trayectoria, ¿no?, y sobre todo su mensaje anticorrupción de los últimos años en esta campaña que usted enarboló en contra de la inseguridad. Creo que sí, porque cuando iba a las plazas, mercados, unidades móviles, en varias zonas de Lima, la gente siempre me hacía recordar la detención de Keiko Fujimori, que la realicé personalmente, y el allanamiento a la casa de Dina Boluarte, que también estuve yo presencialmente. Eso es lo que recuerda bastante a la población, y me decían, quiero que vayas al Congreso y hagas lo mismo, pero que la metas presa, ¿sí? Entonces... La torta, con la torta ahí, celebrando el ingreso al Congreso con una nueva torta. Sí, una torta, ya no rompiendo la casa de un investigado, sino del pacto mafioso, ¿no?, que ha venido gobernando buenos años y que ahora nos hemos librado de por lo menos 5 partidos políticos que han hecho daño al país. Sí, al parecer una de las campañas que más ha funcionado ha sido el Por Estos No. Ha sido sorprendente entonces que algunos partidos políticos que tenían años pues consolidándose ahí en el Congreso, finalmente hayan perdido, no hayan pasado la valla y estén fuera del Congreso. Sí, han hecho tanto daño. Justo yo acá tengo las leyes pro crimen que ellos han dado y casi la mayoría ya no están, ¿no? Pero aún queda Keiko Fujimori. Con una bancada mayoritaria, ojo. Mayoritaria, está Renovación Popular, ¿no? Y el resto, Alianza por el Progreso ya se fue Somos Perú, ya se fue Podemos, Avanza País, Unidad Nacional y así. Es importante, entonces estamos recuperando la democracia, se puede decir, porque había una dictadura congresal. ¿Usted siente que de alguna manera esto es una reivindicación contra las personas que quisieron, vamos a ponerlo en el sentido estricto de lo que se hizo, humillarlo, ¿no?, exponerlo, porque no fue solo su pase al retiro, sino pues las tareas que se le dedicaron, el ponerlo a custodiar una calle en pleno APEC, acciones que tenían como objetivo minimizarlo directamente? Sí, esa es la intención ruin de golpear a aquellos que han combatido la corrupción en el poder. Y no solamente he sido yo, ha sido la fiscal Marita Barreto, ha sido Domingo Pérez, Bela Barba, a policías como el coronel Lozano, al comandante Rivadeneira, a sus oficiales también del equipo especial que los pasaban a retiro. Y bueno, lo mío fue más notorio porque me pararon en un puente un coronel que ha comandado 700 hombres a nivel nacional, y pararlo ahí era la intención de que vea toda la policía y le diga, mira, aquel que se atreva a investigar a los corruptos en el poder, esto le va a pasar. Y a continuación vino mi pase a retiro, ¿no? Y el mensaje fue claro, ¿no? Así, lo vamos a votar de la institución aquellos que no informen, no se arrodillen ante el poder. Pero gracias a Dios, esto se revierte y ahora espero que nunca más, viendo el ejemplo que me ha pasado a mí, de que abusen de los policías, fiscales o jueces como Carguancho, que también están haciendo el cargamontón, y que nos podamos recuperar, y una vez que la gente pueda tener una esperanza de que sí nos podemos salvar de toda esta debacle que se está realizando ahorita en el país. Hay una figura en particular que además fue una persona que todo el tiempo ostentó poder y se ufanó de tener un poder que no se lo confirió la población, que me estoy refiriendo evidentemente al exministro del Interior, Juan José Santibáñez, que era, vamos a decir, contrincante de cierta manera también porque postuló para el Congreso y no ha obtenido su escaño, ¿no? El partido no pasó la valla, no ha tenido voto preferencial suficiente, no va a formar parte del Congreso, después de que dijo directamente que él estaba aquí y usted aquí. Sí. Hay niveles, dijo, bueno, pues señor Santibáñez, los niveles al parecer se han invertido. Sí, la población
La población no es tonta. La población se da cuenta de que un abogado defensor de presuntos integrantes de organización criminal, como lo es el abogado Santibáñez, no podía estar en el Ministerio del Interior. Su gestión ha sido desastrosa. Ha puesto un comando policial que hasta ahora dura, y de que el país sigue creciendo la inseguridad es por su mala gestión. Él entró al Ministerio del Interior con una sola misión, que para subir todo vale, y era ¿qué? Tumbar a la DIVIAC, tumbar al coronel Colchado, al coronel Lozano, y luego enfrentarse a la Fiscalía, enfrentarse al Poder Judicial, matonescamente, ¿no? O sea, y quiso llegar al Senado, ¿para qué? Para seguir blindarse él, blindar la DINA, A los suyos. y luego ¿quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional? El Senado. Y él estaba como senador. ¿Y a quién le estuvo presuntamente pagando $20.000 para este delincuente, el diablo? Él, a un tribuno. Entonces, esa era su intención. Gracias a Dios no ha logrado ello. Pero no solamente era él, había otros abogados también defensores de presuntos corruptos. Claro. Estaba Vivanco, estaba Elio Riera, y han estado otros que tampoco han sido elegidos. No es que yo critique su función de abogado, bienvenido sea que defiendan, pero no pueden estar en el sistema de justicia, Claro. o en el sistema donde damos las leyes, no se Con puede. intereses cruzados. Por supuesto, porque ellos solo ingresan, ¿para qué? Para beneficiar a la labor que ahora desarrollan. ¿Qué cosa es? Defender a presuntos corruptos. Claro, porque para muchos de los candidatos, y esto no puede ser sorpresa para nadie, el negocio no está en ser congresista, sino en el lobby que se puede ejercer desde adentro, favoreciendo intereses particulares o personas particulares. Así es. Por eso estamos entrando al Congreso, para enseñar, hacer docencia de lo que es una democracia, una política decente. Bien. Y mira el equipo que está entrando al Congreso, nos hubiera gustado que sean más. Mira, está nuestro líder Alfonso López Chao. Indira Wilca. Está Indira Wilca, Ruth Luque, Mirta Vázquez. Está el defensor del consumidor, Jaime Delgado. Un joven, Jair Manrique. Jair Manrique me gusta mucho. Claro, con él, con la tecnología. Una pena, si hubiéramos llegado al gobierno, de repente podríamos haber hecho muchas cosas en seguridad, pero igual vamos a tratar de impulsarlas con el gobierno que ingrese. Y para mejorar la seguridad. O sea, que la población tenga esperanza de que este grupo político que entra, esta facción, esta bancada, sí va a hacer cosas decentes por el país. Bien, señor Colchado. Vamos a continuar, pero primero el público quiere hacerle una pregunta. A ver, Jorge Morales nos dice, Manuelita, pregúntale al señor Colchado cuál es su paquete de proyectos para combatir la inseguridad, eliminar las leyes pro crimen y reestructurar la ley pérdida de dominio. Claro, porque una de sus principales consignas de campaña fue la eliminación del paquete de leyes pro crimen, cosa que no va a ser tan sencilla teniendo un Senado conformado, Senado y Cámara de Diputados, conformada mayoritariamente por Fuerza Popular y Renovación. ¿Cómo pretende hacerlo? Es que ahí vienen las alianzas, ¿no? Pero ojo, nosotros en la propuesta de derogar las leyes pro crimen, y hoy día es el ejemplo clásico, clave, han allanado a El Callao. varios inmuebles y la Municipalidad del Callao, de funcionarios de la Municipalidad del Callao, y no han encontrado a ninguno de los 10 investigados. ¿Cuál es el objetivo de un allanamiento que se hace con sorpresa y oportunidad? Es incautar el teléfono de los investigados, incautar documentación, USB, laptop. No ha encontrado nada, ninguno de los 10. ¿Qué ha habido? Fuga de información, presuntamente. ¿Y por qué a qué se debe? Una de las leyes pro crimen, ¿cuál es? Es que han modificado lo que es el allanamiento. Ahora hay que notificar al abogado, a la defensa pública. Han notificado a la defensa pública, y ¿qué ha pasado? Fuga de información. Entonces, es muy importante, ante esos casos, ejemplo, que nos viene golpeando a la lucha contra la corrupción y el crimen, evidentemente nos legitima a nosotros para poder sustentar, y yo creo que el Congreso, ya no están las 10, 12 bancadas que había antes, ya no están 5 partidos que venían favoreciendo esta ley pro crimen, ahora estamos otros partidos. Yo creo que un consenso, una conversación, explicándole cómo debe ser, yo sí creo que se va a poder derogar esa ley pro crimen. Claro, porque han alterado algo muy importante que era el factor sorpresa, ¿no? La clave de que alguien no esté preparado para. Mira, yo tengo una cosa. Ejemplo, el caso de Dina Boluarte. ¿Qué se le incautó en su domicilio? Se le incautó una tarjeta de roles, gracias a la sorpresa de oportunidad, sin notificar a la defensa. 2, la DIVIAC también, que hacía las investigaciones, lo hacía sin dar cuenta al comando. ¿Por qué? Porque la intervención solo lo hace el policía, la unidad que investiga con la fiscalía. Y se hace el allanamiento. Eso se hacía por años. Por eso que se encontraba. Ahora, ¿qué hay que hacer?
hay que hacer un plan de operaciones, la Policía contra la Corrupción, y darle cuenta al comando policial. Entonces, hay más posibilidades de fuga de información. Eso está mal. Entonces, y el tercero, que es la ley procrimen, del allanamiento, que ahora obliga a estar el abogado defensor. Esos 3 factores es lo que ha perjudicado la intervención del día de hoy. Eso tiene que retornar para mejorar la investigación contra la corrupción y el crimen. Y para la derogación tienen que establecer alianzas para alcanzar el mínimo de votos. Así es. ¿Cree que hayan alianzas posibles dentro del Congreso con bancadas como, por ejemplo, Juntos por el Perú? Bueno, ¿Buen gobierno, quizás? es que el Congreso se trata justamente de conversar, dialogar y, o sea, recuerda, conversar no es pactar, se conversa y se llegan a unos acuerdos sostenibles, ¿no? Por ejemplo, yo en mi carrera policial, mi comando siempre ha sido un comando horizontal. Todos opinan, de su oficial de tercera hasta el capitán o mayor. Y de lo que se escucha la opinión, recién se puede ejecutar un operativo. La bala no discierne si tú eres el oficial o tú eres el suboficial. La bala le cae a cualquiera, todos nos quedamos la espalda. De esa forma como nos hemos desarrollado los investigadores criminales, así es similar el Congreso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y nuestro grupo, hay gente con experiencia, Jaime Delgado, Ruth Luque, Indira Wilkan están en el Congreso. Entonces, esa labor nos va a hacer a nosotros más sencillo para poder lograr que se deroguen estas leyes procrimen y dar mejores leyes. Ahora, estábamos justo hablando sobre lo apretado que viene siendo el pase a la segunda vuelta. La verdad es que francamente nada está definido hasta el último voto. ¿Cómo ve usted estos alegatos de presunto fraude que empiezan a gritar algunas agrupaciones políticas? Bueno, yo recuerdo que he visto por los medios antes de las elecciones que el Partido de Renovación Popular ya decía, hablaba de un... Como 2 semanas O sea, ya estaba trabajando el discurso porque ya sabía, recuerda que hay encuestas internas que uno paga, el partido paga, entonces ya se olía eso. Comenzaron a sacar ese discurso y ahora lo sacan. Son actos irregulares que pueden haber pasado o actos de falta de logística que se tienen que investigar, pero no estamos hablando de una prueba de un fraude. Yo recuerdo que fui jefe de la región policial Lambayeque en la elección de Pedro Castillo en 2021 y se me acercaron 2 personas. Uno fue el congresista Aguinaga y me dijo que la protección de Chiclayo, Lambayeque, en el tema de los colegios y todo ello, que estaba garantizado para la policía. Y otro fue del grupo de Pedro Castillo, de su partido. Se me acercó el representante, el personero de todo el departamento igual. Es más, me llamó el personero a mi teléfono y me dijo, he visto sospechosos que nos pueden robar las ánforas, nuestras computadoras, y le mandé seguridad. Hubo un incidente en un colegio y mandamos a la policía, se levanta las actas. Son cosas que se dan, pero no es un acto de fraude, sino son cosas que se dan porque no hay personeros, porque siempre hay una persona que habla de más. Entonces yo considero de que acá ha habido una situación logística, una situación, sí, de algunos que se ha cometido en la tardanza y todo eso, que debe ser investigado, pero de ninguna manera es fraude. Hay que respetar las internas. Y si sabemos que Ixos, cuando dio en boca de urna el porcentaje más o menos de quién debería ser, ¿qué decía? Segundo puesto, JP dijo, ¿no? Sí. Y nosotros también nos puso en un puesto que hemos salido casi idéntico. Entonces significa de que si lo dicen las encuestas y lo vemos en los hechos, por favor, hay que respetar, hay que esperar que culmine el conteo y según si hay pruebas, se denuncia y se puede actuar. Más ahora no podemos asusar ni faltar de respeto a los pobladores de las zonas andinas, del sur, que he visto ahí. Con racismo. Racismo, discriminación, una forma muy vergonzosa de alguien que quiere ser presidente. A mí me deja mucho que desear y me da mucha pena por el nivel que se ha caído la política. Por eso que entramos en política para nosotros ya no ser lo que han hecho estos de enfrentamientos con frases muy ofensivas y que no respetan el pensamiento del otro, las ideas del otro, se debate, pero con respeto. Claro, no cayendo en la minimización, la discriminación. Sí, ahora que usted, señor Colchado, mencionaba pues a Pedro Castillo, ¿no? Poniéndonos en ambos escenarios. En un escenario en el que, imagínese, Juntos por el Perú pasar a la segunda vuelta y en un eventual, estoy proyectando ya mucho, pero vamos a ponernos en el escenario en el que fuesen gobierno. De hecho, usted tampoco es tan apreciado por el entorno de Pedro Castillo. Recordemos que el exministro del Interior, Mariano González, dijo en una conversación que Pedro Castillo lo había llamado su enemigo, imagino relacionado con el hecho de que también usted lo detuvo
¿no? No es la persona favorita de Pedro Castillo. Sabemos que Roberto Sánchez ha seguido la ruta castillista y está rodeado de un entorno castillista. ¿Cómo ve posible hacer alianzas ahí? ¿Cree que usted sería bien recibido? ¿Tendría que haber diálogo, conversación? Mira, hablar de alianzas, en estos momentos todavía no se acaba el conteo, de repente no sale JP, sale otro partido, entonces sería muy prematuro. Pero yo te quiero aclarar algo respecto a lo que tú me acabas de señalar. Mira, a Pedro Castillo lo investigué en 2017, la DIVIAC, por el delito de organización criminal, de extorsión, de terrorismo, y se archivó porque no hubo pruebas, e investigamos nosotros. Habiendo hecho la denuncia el procurador del Ministerio del Interior. O sea, si yo hubiera tenido intención de hacer algo con el dirigente sindical Pedro Castillo, lo hubiera hecho. Sí. Nosotros siempre nos hemos basado en la justicia y la transparencia. Y se investigó, no había un delito, se archivó. Luego él fue presidente. Nosotros no hemos investigado la presunta rebelión. La detención lo hace la Policía de Seguridad Presidencial con el ahora general Ramos. No tenemos nada que ver. Entonces hay un discurso que han generado de mentir a la población de que nosotros hemos encañonado a su familia y lo hemos detenido. Eso lo ha hecho la Policía de Seguridad Presidencial y lo investigó la Fiscalía y luego fue denunciado. No hemos tenido nada que ver en eso. Nosotros hemos investigado a los no aforados del entorno de Pedro Castillo, porque al presidente, a los congresistas y al ministro lo investiga la Fiscalía de la Nación. Marita Barreto, la fiscal del EFICOG, ella veía a los no aforados como nosotros. Y sí, había vínculos que llevaban al presidente. Esas actividades de presunta corrupción, del caso de Ascensos Generales, Gabinete en la Sombra, Sada Goray, todo ello se remitió a la Fiscalía Suprema, a la Fiscalía de la Nación. Y es ahí donde sigue un trámite que nunca nos han convocado. Ellos, ¿en qué estará esos presuntos de corrupción? Eso es lo que ha pasado. Entonces, claro, que no tiene injerencia directa. No tenemos ninguna injerencia, por lo tanto, siempre he hecho mi trabajo. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, ¿no? Nosotros detuvimos a Fray Vázquez. Él se entrega. Estamos hablando del sobrino. El sobrino, de Pedro Castillo. efectivamente, con quien tengo una buena relación, porque le demostramos a él, estaba escondido en un lugar, su hija no había nacido cuando él estaba escondido, fugado, y luego se entregó, y a través de un procedimiento especial está en libertad y está con comparecencia. Si nosotros fuéramos abusivos, si nosotros fuéramos personas de que buscamos falsear cosas para perseguir a alguien, no, nosotros investigamos el hecho delictivo. Y en el caso de Fray Vázquez, ya una vez que se entrega, declara, muestra unas pruebas, el fiscal le da la comparecencia. ¿Te das cuenta? Entonces, igual hicieron con Pedro Castillo. No, que Colchate quede... Por eso él dijo en ese momento, es mi enemigo. Sí. Pero lo dijo en un contexto de que la gente decía... Entonces, ¿usted cree que han inflado una enemistad? Mira, hay muchos generales y coroneles a quienes he investigado o a su entorno de que me tienen animadversión por lo que he logrado en la institución y envidias también. Entonces, cuando llega un presidente, no es la primera vez con Castillo, con el que ingrese le dicen, ten cuidado porque ese coronel no se casa con nadie, te va a traer problemas. Claro, si eres alguien que entra con intenciones corruptivas, por supuesto. Entonces, por eso que tú sabes quién me manda a mí cambiado a Chiclayo en el 2021, cuando yo salía del curso de coroneles, cuando ya los cambios salió, yo jefe de la DIVIAC nuevamente en el año 2021, estaba el gobierno de Sagasti. Y supuestamente Sagasti, ¿no? Es el entorno de que yo trabajaba en la época de Rubén Vargas y todos ellos, y me mandan cambiado a Chiclayo. Y votan a 96 oficiales subalternos de la DIVIAC. Los votan a otras unidades. Entonces te das cuenta, ¿por qué? Porque le dicen al comando de ese entonces, tengan cuidado, pues ese coronel es peligroso. Claro, soy peligroso porque yo investigo y no arreglo con nadie. Yo no aviso mis allanamientos, no hay fuga de información, no soy servil. Ya, entonces, eso es lo que yo considero que ha pasado con Pedro Castillo, pero yo te aseguro que cuando él hable con su sobrino le va a decir de que nosotros investigamos presuntos actos de corrupción y hechos criminales. Y si estuviera en algo de ese tipo, sí que tenga miedo, porque nosotros no nos casamos con nadie. Claro. Eso, igual con Dina Boluarte, igual con la Fiscalía de la Nación, que lo hemos investigado supuestamente con él, y trabajamos en conjunto, pero cuando descubrimos por el agente Roberto y por Jaime Villanueva que la fiscal había realizado contubernios con varios congresistas, ¿qué hicimos? Allanamos o no. Ya. Claro. Eso evidencia, ¿qué cosa? Que nosotros hacemos nuestro trabajo y no tiene por qué resentirse. Como siempre he dicho, ¿no? Si haces actividades corruptas,
asume tus consecuencias. Claro, entonces no existiría, al menos no de su parte, ningún tipo de animadversión con Pedro Castillo, con su entorno. Usted podría finalmente, no negociar, pero sí estar cerca, quizás en el Congreso, a una bancada como Juntos por el Perú. Mira, hay que esperar primero que Bueno, pero ya es un hecho que va a ser bancada. Sí, eso es un hecho. Por sí, eso, es un dentro hecho. del Senado, ¿podrían establecer alianzas? ¿Usted estaría dispuesto a conversar? A conversar, por supuesto, y hay que seguir un plan programático y ver los puntos coincidentes y en discordia y poder sobre eso recién llegar a una Claro. posible unión. o Lo que se tenga que dar. Exacto, exacto. En el otro caso, porque tampoco lo descartamos, en un posible gobierno de Rafael López Aliaga, pues usted le ha dicho que francamente que tiene problemas con la bebida y que sus alternativas para combatir la delincuencia y el crimen, como una ridiculez que se expuso de drones que explotan, eran absurdas, ¿no? ¿Cree que también de repente lo tenga en la mira? Mire, ¿Cómo cree que va a ser esa relación posible? No en sé. el caso de él, Aliaga. de Aliaga, que es Renovación Popular, todos ellos, la mayoría de sus congresistas, como bancada, han votado a favor de leyes pro crimen, que han Sí. perjudicado la lucha contra el crimen. O sea, su intención no es nada de combatir la criminalidad. Y es más, me parece que también está siendo elegida Catherine Ampuero. Sí, Catherine Ampuero estaría dentro de los primeros 5 Ella lugares. ha sido asesora de la bancada de Renovación Popular. Entonces, yo considero que siendo ya abogada, había sido procuradora contra la corrupción, debe saber que estas leyes han perjudicado la lucha contra el crimen y la corrupción. Yo los insto ya en el legislativo a poder debatir y técnicamente decirle que tiene que verse esas leyes. Pero además de ello, yo leí el plan de gobierno de ellos, es muy penoso leerlo, de que no aterriza en nada concreto para combatir el crimen y la corrupción. O sea, no tiene, y las propuestas que lo he escuchado por los medios de televisión son risorias, o sea, irrisibles. ¿Por qué? Mandar un dron para que le explote un delincuente en la cabeza, eso es, por Dios. Lo otro... Chuchupes. Llevar a una cárcel en la selva, donde está la chuchupe que lo va... Por favor, o sea, ¿tú crees de que de verdad saben qué hacer luchar contra la criminalidad? No tienen la menor idea. Mira, yo recuerdo que ellos tienen, en la municipalidad han creado el GEIN, pero con M al final, GEIN Sí. metropolitano. Y dijo que interceptaba las comunicaciones. Cuando era alcalde López Claro, Aliaga. cuando era alcalde. Y el único software autorizado, auditable, que es con orden judicial, y hay un fiscal con la policía que custodian poligrafiados, es Constelación. Estaba mintiendo. Luego se dio cuenta de su mentira y dijo, no, nosotros hacemos un barrido por redes sociales. Yo le pregunto y espero de que se fiscalice eso. ¿Cuántos casos ese GEIN, ese software que es secretos, ha utilizado la policía, ha llegado a la policía y ha tenido casos resueltos, detenidos, con prisión preventiva? No va a haber porque no lo promociona, porque lógicamente. Entonces, para mí me parece un poco responsable. populista. Es absolutamente populista. Ok. Es una lástima, pero es un posible candidato a llegar a la segunda vuelta. Bueno, pero en ese caso ustedes serían oposición. En este caso, igual vamos a Responsable. debatir y todo ello es siempre el diálogo, pero hasta el momento, por lo que he visto en su plan de gobierno y en cómo ha votado en la ley pro crimen, está muy difícil, ¿no? Está difícil, pero igual lo Sí. vamos a intentar. Ahí en la derogación va a tener harta resistencia. Así es, así es. Pero nosotros tenemos la legitimidad y nosotros vamos a impulsar y tenemos los casos prácticos. Ojalá. ¿Cuál es el caso de hoy día, por ejemplo, en el Callao? Que no encontraron nada. Quien ha perjudicado es esa ley pro crimen. Bien, hay un tema importante que creo que es también un pendiente que tiene la población, que es la reforma policial. Una institución que se supone defiende al ciudadano, pero que lamentablemente ha estado envuelta en tantos escándalos, tantos casos de corrupción, incluso casos de violencia sexual que hemos reportado en este programa, que lamentablemente la institución ha perdido legitimidad. Muchas personas ya no confían en la policía. De hecho, han estado en casos puntuales envueltos en casos de extorsión. Forman parte de los dateros, ¿no? Y se forma un ciclo interminable que no permite erradicar el crimen y la delincuencia. ¿En qué consistiría una reforma policial y cómo podría hacerse efectiva?
Es viable y la gente debe tener esperanzas que sí, si se reforma la Policía Nacional conforme nosotros hemos propuesto, considero que hay muchas posibilidades de combatir el crimen rápidamente. Pero hablemos a largo plazo. Lo primero que hay que hacer, lo primero es la admisión, la captación del joven ciudadano a la policía. Entonces, nunca más, era la propuesta de nosotros, del Partido de la Nación, nunca más la policía debía tomar el examen de admisión. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas denuncias de ingreso a la policía. Hace poco en Huánuco nos acaba de caer. Y nosotros en Huánuco, la Escuela Técnica Superior de la Policía en Huánuco, lo hemos intervenido en 2023. Ya tenía antecedentes. Nosotros hemos detenido al director, al número 2, a 3 oficiales. Y volvió a operar. Ha vuelto a operar. Y también en Ayacucho. No puede pasar eso. Hace poco en la Escuela de Oficiales también hay una denuncia con un código que te estaban también presuntamente pagando para ingresar a la Escuela de Oficiales. Entonces, ante ello, lo que habíamos propuesto de que la admisión lo tome una de las mejores universidades nacionales del país. Y inclusive el examen de médico tampoco lo tome la Sanidad, lo tome la Cayetano, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí, con un buen examen, por meritocracia, sí ingresa el joven. Pero, ¿qué tal si es un joven de un lugar que no tiene de escasos recursos económicos y no puede pagar? Entonces, ¿cuánto está la garantía? De 10.000 a 12.000 soles, la garantía. Eso tiene que pagar una persona que quiere. Claro, porque con eso te compras tus ingresar. uniformes y estás un buen tiempo, los 3 años o 5 años. Es ¿no? muy costoso. Exacto. Entonces, un joven de escasos recursos económicos, así ingrese, primer puesto, no va a poder Permanecer, claro. Exacto. Entonces, justamente habíamos coordinado con uno de los candidatos de Ahora Nación, de Beca 18, para que igual que Beca 18, también en similar a los jóvenes que ingresen a la policía y que no tengan recursos, Beca 18 le iba a pagar su garantía. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te imaginas captar a lo mejor de lo mejor por vocación en la institución y no como viene sucediendo ahora? Teníamos unos buenos policías. Entonces, pero eso es a largo plazo. Y a corto plazo, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer en donde tú te desarrolles. Tú sabes en el mundo del periodismo qué periodistas son transparentes, Sí. honestos y qué periodistas negocian. Sí. Ustedes se conocen, igual en la policía nosotros nos conocemos. Lo que habría que hacer es, llegando a la policía, hacer primero las reasignaciones para sacar a los malos comisarios, malos jefes de PINCRIS, que están en investigación y prevención, y reemplazarlos por los mejores. Sabemos quiénes son los mejores, pero no le dan la oportunidad. Por ejemplo, sacaron a algo de 30 oficiales de la Dirección Antidrogas, a unos 20 de la DIRCOCOR, a 143 de la DIVIAC. A ellos que los han mandado a unidades que no investigan el crimen ni hacen prevención, tendríamos que incorporarlos. El cambio es inmediato. Con el líder, todo se alinea. Y sobre eso viene el incremento de los gastos de inteligencia. Por ejemplo, muy importante. Hay unidades policiales, hay unidades de inteligencia, no voy a decir cuál, que son institucional de la policía, fuera de la policía, Ministerio del Interior, que apoya, que manejan un promedio de 2 millones mensuales, 1,5 millones, 1.300.000. Ese dinero yo lo redireccionaría y le daría yo ¿a quién? A todas las de PINCRIS de Lima, que no manejan ni un solo en gasto de inteligencia. Si una de PINCRIS, un distrito, en Comas, en la zona de San Juan de Lurigancho, donde hay bastante incidencia de extorsiones, con el gasto de inteligencia de una de PINCRIS, con el jefe ya cambiado el primer día de llegar a comandar la policía, con los 50.000 o 100.000 soles que maneje, pagarían a los informantes. Se infiltraría dentro del grupo criminal. Yo conozco a vecinos con los que he conversado que me dicen, yo sé que John Jairo o el monstruo en tal lugar está su familia, su brazo derecho, ellos tienen su casa de seguridad, están por el kilómetro 12 de la Tupa de Amaro, usted por el... Pero ya, yo te puedo dar más información, sí, ya, pero y voy a arriesgar mi vida. Claro. Entonces págame. Y no tengo ni un sol. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Entonces, nosotros, para que tú tenemos para una mensualidad a varios infiltrados. Y luego toma ya, le doy la información, le pago y él me da la información desde adentro. Y comienzo a copiar pruebas, más pruebas con fiscalía, carpeta fiscal, orden judicial. Puedo meter, por ejemplo, me dice, yo sé dónde se reúnen. Este es el cuarto, el local donde se reúnen los delincuentes. Ya, entonces hay que dejar una grabadora. O hay que esconder en algún lugar. ¿Con qué tecnología, con qué dinero compro la micrograbadora o un equipo tecnológico para infiltrarlo y grabar la conversación como una prueba para meterlos presos? Cuesta 200.000, 300.000, está en el extranjero. No hay la tecnología. En simultáneo, líderes correctos, gasto de inteligencia y tecnología. Esos 3 factores va a llevar a que rápidamente comiencen a caer los extorsionadores. No permitamos
ya están cobrando cupos extorsivos a los bodegueros, a los transportistas, mototaxistas, Orquestas, ya, todos los todo. gremios. Pero va a llegar un momento, como ha pasado en otros países, que van a cobrar cupos a toda la población de un sector. No importa en qué trabajes, cada casa paga un cupo. No lleguemos a ello, aún estamos a tiempo. Implementemos esta estrategia que no lo he diseñado yo, es un equipo que hemos tenido en Gran Nación de policías en actividad en retiro que saben cómo hacerlo y que lo hemos hecho antes. Espero que el nuevo gobierno lo pueda pedir un asesoramiento de alguna forma para que se pueda implementar. Esa es la mejor solución. Bien, señor Colchado, para ir terminando, una preocupación que tenía cierto sector de la población, incluso del centro izquierda, que puede ser que represente ahora Nación, y a la que me sumo, es a que su formación castrense y su cercanía con la milicia pudiese quizás influir en materia de derechos humanos. Hay un pendiente muy importante desde las instituciones con las familias, los deudos, los familiares de las protestas asesinados durante las protestas en contra de Dina Boluarte, por ejemplo. Se teme, o nos preguntamos más bien, usted probablemente desde el Congreso va a tener que tomar una postura en cuanto a amnistías, a posibles denuncias constitucionales. ¿Cuál sería su posición con respecto a que se juzgue a militares y policías que cometen abuso de autoridad y que, por ejemplo, han sido responsables de estas matanzas? Mira, ya la postura está dada y justo yo fui el que representó a los diputados en el debate que tuvimos nosotros ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y por senador estuvo Ruy Luque. Y lo dije, nosotros vamos a denunciar constitucionalmente a los responsables de la masacre de los 50 ciudadanos del sur del Perú que pasó en el gobierno de Boluarte. Bueno. Eso es la posición del partido y también la mía. No va a haber impunidad, no puede haber impunidad. Todos tienen que ser investigados y en un juicio tienen que demostrar su inocencia. No vaya a pactar, ¿ah? Mire que está quedando acá el registro. No, siempre lo he dicho. No, a nadie le gustaría que maten a un hermano, A nadie. a un familiar, a un amigo y que luego sea amnistiado, no, que se procese y si es responsable, que pague su pena. Y que no haya amnistía porque ser militar, ser policía también es una responsabilidad. Tenemos un comentario para usted desde el público, una pregunta que nos hace la audiencia y dice, Alicia dice, felicitaciones coronel Colchado, será difícil luchar contra esa mafia enquistada, pero no se rinda, exponga a los congresistas que no quieren luchar contra la delincuencia, el pueblo hará el resto. Así es, eso es lo que voy a hacer. Contéstele pues Sí. a la señora Alicia. No, coincido con usted y efectivamente he llegado al Congreso justamente, yo soy la voz de los ciudadanos. Es más, yo tengo 250 embajadores contra el crimen en mi campaña, que son ciudadanos que se han plegado de todo Lima y tengo la información y tienen muy buenas propuestas. Y eso es lo que voy. Nosotros, el congresista, el diputado o el senador, lo que hace es llevar la voz del pueblo. Y el pueblo sabe y sabemos lo que ellos necesitan. Que pierda cuidado y en lo que es seguridad y lucha contra la corrupción, así como he ido y he mostrado el nombre de cada congresista que ha votado por cada ley pro ¿qué es ese crimen. expediente? Esto, por ejemplo, es el Partido de Renovación Popular, los que han votado por las leyes pro crimen. Y está con nombre, por ejemplo, ¿no? Norma Yarro, que está en el segundo puesto. Segundo lugar de la más votada de diputados en Lima. ¿Votó a favor? Ha votado a favor de lo que es que los abogados estén presentes en los allanamientos. Se abstuvo. Ha votado a favor que los partidos blindar a los partidos políticos. Ha votado a favor en la ley que debilita la colaboración eficaz. Ha votado a favor en la ley que redefine el tipo penal de organización criminal. O sea, ha estado parte de... Exacto. Y así, con nombre propio, y vamos a exponer qué normas ha dado, o ahora en el Congreso, las propuestas, ¿no? El pueblo tiene que saber, porque no puede ser aprobado muchas leyes entre gallos y medianoche. Sí. O sea, por ejemplo, pusieron devolver la investigación criminal a la policía, la dirección de la investigación preliminar. Ya, pero ahí le metieron el allanamiento. O sea, ahí derogaron la detención preliminar judicial. O sea, te das cuenta, con trampa. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Somos la voz, vamos a fiscalizar todo ello.
Bien, con tecnicismos. Ha sido Harvey Colchado quien ya tiene asegurado su escaño dentro de este nuevo Congreso bicameral. Sí, ya es un hecho. El más votado de Lima. Hay que esperar, todavía falta, Pero ahora Nación ya tiene por lo menos esos 5 escaños asegurados. He visto que dicen 5 escaños en Senado y 10 en diputados. Bien, felicidades por eso. Gracias. Es la elección popular. Vamos a leer algunos comentarios. María dice, Harvey Colchado, hay mucho por hacer en seguridad en el país. Con su experiencia lo lograremos, vivir en un país sin delincuencia. Creo que es el anhelo de todos. Sí, sí. Y eso es lo que mi objetivo es siempre luchar contra el crimen y la corrupción, y conozco el entorno policial, cómo es Fiscalía, el Poder Judicial. Entonces me hace facilitar tender puentes, y también los fiscales, los jueces, los policías tienen proyectos que hacer para mejorar el sistema de justicia. Son Y eso quienes lo conocen de adentro. Exacto, y nosotros lo vamos a viabilizar. Bien, Jocelyn nos dice, el delito se combate venga de donde venga. Así es. Bray James Trabu dice, mi caballo ganador. Así, si esa chapa me puso Curwen. Ah, sí, mi caballo ganador. Sí. Usted era el caballo ganador de Curwen. ¡Wow! Es un halago, ¿ah? Sí, María sí. dice, felicidades, Harvey Colchado. Después de tantas humillaciones, el pueblo la ha reivindicado por su trabajo, su esfuerzo en las fuerzas policiales. Mis respetos a luchar por un país Gracias. libre y soberano. Gracias, gracias. ¿Quién más nos dicen por ahí? Bien, ya nos han cortado porque se nos ha ido el tiempo. Muchas Ya, gracias. gracias. Ha sido Harvey Colchado. Esperamos pues entonces esa oposición que van a tener que Sí. ejercer con dificultad desde el Congreso. Gracias a ustedes por acompañarnos. No se olviden de darle like y compartir el programa. Y nos reencontramos aquí mañana a las 3 de la tarde. Chao, chao.